Buenas noches, podtubreras, podtubreros y criaturas de la noche que nos acompañan. Estamos en el primer capítulo de la quinta temporada de Podtubre. Mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar y frente a mí, como todos los octubres, está Jair Vivo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Estoy muy feliz de poder estar con ustedes este año. Este año que ha sido particularmente, ¿cómo le llamarías? ¿Complicado? Muy ajetreado políticamente. Hay muchas cosas, muchos desbalances aquí y allá en este continente, en el otro continente. Ha sido un año duro. Sí, siento que, bueno, personalmente sí fue un poco contrastante. El 2024 sí estuvo un poco más bonito, un poco más amable, pero este 2025 sí siento que llegó con todo. Completamente, sí. Y la verdad es que ahora sí que como dicen, la realidad supera la ficción. Ahora sí estuvo más terrorífica la realidad que lo que nosotros les vengamos a contar. Pero para eso estamos nosotros. No vamos a dejar que la realidad nos gane. La ficción nos debería de asustar más. Están ustedes con nosotros para poder pasar un buen rato y poderse espantar. Ya estamos más activos en TikTok. Vayan al TikTok. Ahí estamos como Podtubre. Estamos subiendo los resúmenes de los otros capítulos. Los estuve escuchando. Creo que tú también los estuviste escuchando. Claro. Hay grandes cosas, hay grandes momentos. Hacer esa como recapitulación de los mejores momentos fue muy divertido. Y hay cosas que ya no me acordaba. Sí, y además es importante revisarlo porque creo que en este tiempo sí hemos estado haciendo un tono que me gusta bastante, ¿no? La forma en cómo hablamos, etcétera, etcétera. Creo que ha sido, digamos, en términos mercadológicos, nuestro diferenciador. Completamente, sí. Ya tenemos una voz propia. Empezamos de una forma y fuimos encontrando nuestro propio camino. Hablando de eso, nuestro camino se bifurca. Exactamente. Se bifurca en dos. ¿Quieres dar las buenas, malas o simplemente noticias? Claro que sí, yo creo que son buenas porque pues para las podtubreras y los podtubreros que nos escuchan habitualmente saben que en este momento continuaría la sección de recomendaciones de los próximos eventos, películas sobre todo, libros o alguna cosa que nosotros queremos aportarles para que esta fecha se sienta un poquito más, ¿no? Y bueno, atendiendo a sus peticiones porque sí escuchamos el buzón de quejas y denuncias. Sí lo escuchamos, atendiendo a sus necesidades, pues nos compartían que pues a veces unos se querían ir directamente como a los sustos, ¿no? Exacto. Querían irse directamente a la investigación, querían irse directamente a las historias de terror, y entonces vimos que era una buena opción dividir el podcast en dos. La primera parte, justamente para todas estas recomendaciones, que la plática se ponía muy buena, ¿no? La plática es muy buena y se pone tan buena que de repente el año pasado abrimos con espiritismo, ¿cierto? Sí. Abrimos con espiritismo. El capítulo de espiritismo duró 2 horas. 2 horas. Fueron 2 horas de balazos, como diría Chava Flores. Y 1 hora fue completamente de recomendaciones y de plática, pues un poco de temporada. Y justamente así se llama el nuevo podcast. Sí, se llama Pazu Calaverita, recomendaciones, miscelánea y cambalache de temporada. Y justamente recuerdo que ese día nosotros nos pudimos haber seguido. Tuvimos que darnos un tope para ya ir al tema, ¿no? Completamente, sí. Como que de repente vimos el reloj y dijimos, oh, claro, tenemos que hablar realmente del tema de terror, ¿cierto? Sí, exactamente. Y bueno, no se preocupen. Este nuevo podcast lo van a poder escuchar el mismo día que sale no se van a lanzar de manera simultánea. Y vaya, o sea, nada más es como esta diferencia, pero ustedes pueden escucharlo cuando quieran. Primero Calaverita, después el Podtubre, etcétera, etcétera. Sí, completamente. Y así usted puede hacer como la diferencia, ¿no? Si quiere entrar en mood completamente terrorífico, escuche el Podtubre. Si está en un mood como más para poner Disney Channel después de que se espantó mucho por nuestras historias, pues vaya a su Calaverita. Ahí va a poder relajarse un poco, va a encontrar plática amena y tal vez va a aprender un par de cosas nuevas, interesantes. Sí, porque vamos a estar participando con una colaboradora nueva. Ella es Cel Vargas Cotasec. Seguramente la han escuchado mencionar en nuestros agradecimientos y bueno, ni se diga. O sea, creo que la gente que conoce el Podtubre sabe cómo me relaciono con Cel. Exactamente. Bueno, y entonces para no darle más vuelta al asunto, ¿qué te parece si empezamos directamente con el tema escabroso?
Por supuesto que sí, amigo. Pero antes serás enviado a la tierra como vampiro. Tu cadáver de su sepulcro será arrancado. Entonces acecharás espantosamente el lugar donde naciste y chuparás la sangre de toda tu raza, de tu hija, de tu hermana, de tu esposa. A medianoche drenarás el arroyo de la vida, pero aborrecerás el banquete que por fuerza debe alimentar tu lívido cadáver viviente. Tus víctimas, antes de morir, sabrán que el demonio es tu padre. Este es un fragmento de El Giaour, poema de 1813, escrito por Lord Byron. Claro. Y me gusta mucho porque siento que tiene mucho de las características de la figura del vampiro que hasta hoy se conserva, ¿no? Digamos, el tema ya como tal es el vampirismo, ¿no? Que creo que es un tema que igual lo habíamos estado barajeando, pero digamos que hasta hoy como caímos en cuenta que era como bastante importante y pues también le debemos a este tema pues la carátula, ¿no? De la portada de este año. Completamente. Es creo que un tema muy amplio, es muy interesante y que nos ha acompañado a los humanos desde honestamente no sé cuánto. Ahorita lo vamos a descubrir. Ahorita lo vamos a descubrir, sí. Para eso es la investigación. Y como tal, eso, pues sí, ¿no? El vampiro pues es este ser nocturno que ya no está vivo, pero tampoco está muerto, que bebe sangre de otros humanos, que está relacionado con la maldad pura, ¿no? Con el demonio y con lo maligno, ¿no? Creo que otras características de los vampiros, pues no sé, está como alergia, ¿no? Como a la luz, ¿no? Que se mueren con la luz. El ajo, ¿no? Claro. Y es una cosa que te iba a preguntar, como que lo de los crucifijos también es algo bastante letal, ¿no? Para el vampiro, ¿no? Pues hay como... o sea, dependiendo de la mitología, ¿no? Y el macrocosmos al cual te refieras de acuerdo del vampiro, ¿no? No sé si recuerdas Anne Rice, entrevista con el vampiro. Ah, claro. Cuando le pregunta el entrevistador justamente como, oye, ¿qué dices de los ajos? ¿Qué dices de los crucifijos? Y él dice como, no, en absoluto eso me creencias de gente pendeja. Eso es lo que básicamente les dice. Claro. Exactamente, depende de hacia dónde vayas, ¿no? Y la región específica en donde estés. Y también por eso digo como del macrocosmos de la figura del vampiro. Depende mucho de la mitología geográfica de la cual estemos hablando. Va a ser más para hacia un lado o más para hacia otro lado, como lo vamos a descubrir más adelante hoy. Entonces, yo creo que hay como muchos mitos también alrededor de, ¿no? Yo había escuchado que, por ejemplo, lo del ajo tiene que ver con que son seres como con supersensibilidad en cuanto a visión, tacto, oído, gusto. Entonces, el ajo les huelen tan bien, digamos, sí. Que su molesta, olfato, ¿no? Es tan bueno que le molesta y por eso los ahuyenta. Sí, como un poco a los gatos y a los perros, ¿no? Que hay ciertas cosas que simplemente como el limón. No van a tolerar, ¿no? El limón para los gatos es algo que no les gusta en absoluto. Y lo de los crucifijos, pues es lo que te digo. Es que depende del macrocosmos. Claro. Y del lado de la mitología que estemos platicando y un poco de la teología, obviamente, también. Pues creo que va a ir hacia ese lado, ¿no? No creo que a un vampiro, no sé, budista le cause mucho problema un crucifijo. Un crucifijo. Por supuesto. Una de las cosas que me sorprendió bastante al investigar sobre este tema fue que yo tenía muy clara la idea del vampiro moderno, ¿no? Evidentemente, pues el que nos dio las sagas de películas como Twilight, güey, ¿no? Edward Cullen. Esa es tu referencia, amigo. Stephanie Meyer, sí, güey, completamente, ¿no? No es cierto. No, pues obviamente me refiero a Drácula de Bram Stoker, ¿no? Claro. Y en mi prejuicio, pues no quería entrarle al tema en ediciones pasadas en este podcast, porque supuse que más lejos del siglo XVIII, del siglo XIX, pues tal vez no había mucho que decir. Además de que también tenía esta idea de que pues era algo muy occidental del norte global, del norte global. Y pues sí,
hay mucho de esto último, ¿no? Pero, sin embargo, pues el mito del vampiro es tan viejo como la humanidad misma, y el por qué es tan simple como fascinante. Me gusta mucho la introducción que diste, porque justamente habla de ello. Es un ser maldito, de alguna forma es como una especie de Lucifer, ¿no? O sea, estás maldito y estás condenado a ser un hematófago, a beber la sangre de las mismas personas que son tus similares, que son tus símiles, ¿no? Algo debiste haber hecho muy mal como para vivir eternamente, no poder tener una persona como a la cual aferrarte, y si la vas a tener, bueno, va a tener la misma maldición que tú. Muy interesante Only Lovers Left Alive, por ahí, claro, de Jim Jarmusch, si les interesa como esa visión de la eternidad del vampiro. Gran película. Y por otro lado también quiero referenciar Blade. La primera de Blade. No sé si te acuerdas que cuando muerden a la protagonista, Blade le dice: si empiezas a sentir una sed que no se puede saciar con nada, ese es como uno de los indicadores de que ya, bienvenida al mundo de los vampiros, ¿no? Bienvenida al mundo de los vampiros, claro. Entonces, imagínate tener esa sed infinita, ese hambre infinito que no se sacía con nada. Tus manjares, los vinos, el queso, los taquitos al pastor, hombre. Sí, ¿no? Tal cual es una condena. Es una condena ya no poder saborear eso, ¿no? O sea, ya siempre vas a estar hambriento, sediento, para poder sobrevivir. La sangre es vital. Nuestros ancestros no tuvieron que ser grandes observadores para notar que a medida en que este líquido rojo brotaba de un cuerpo herido, este se aproximaba a la muerte. El hambre de explicaciones que caracteriza a nuestra especie rápidamente convirtió a la sangre en, además de vital, sagrada. Y en el origen de las civilizaciones llegaron los dioses sedientos de sangre. La sangre, pues al considerarse que contenía la vida como tal, pues era el alimento de los dioses. Y este es uno de los principales motivos del por qué en muchísimas culturas existían los sacrificios de animales y pues claro, pues de humanos, ¿no? Claro. Pues con el objetivo de obtener la sangre, y como en muchos otros momentos de la historia, pues siempre han existido personas que en teoría están más cerca de los dioses, como los reyes, los líderes, sacerdotes, Donald Trump, sacerdotes, en teoría se siente, sí, ¿no? Él se siente tocado por los dioses. Y como parte de este vínculo, o de las cosas que van a hacer que este vínculo se materialice, entre comillas, pues es el derecho a poder beber la sangre, ¿no? O sea, si el Dios lo hace, yo también lo tengo que hacer, ¿no? O la maldición. O yo soy el medio por el cual también se está alimentando el Dios, ¿no? Entonces yo también puedo hacerlo. Otra creencia y costumbre que se ha documentado como parte de las culturas ancestrales es la que dice que al beber la sangre del animal que se cazó o del enemigo a quien se le quitó la vida en batalla, uno absorbe sus habilidades, sus características, su espíritu y, claro, alarga su vida misma. En la cultura popular, pues se sabe que esto es como un sello característico de los aztecas. Creo que es muy gringo pensar, ¿no? Que son los aztecas los que se tomaban la sangre, ¿no? Pero pues en realidad esta práctica se hizo en toda América y hay ejemplos en la Europa antigua, ¿no? Sí, que los sacrificios siempre han estado presentes. Sí, muy apocalipto, ¿no? Sí, muy con sus ideas desde ese lado. Pero tienes, bueno, vaya, entiendo que puede ser como referenciando Tótem y Tabú de Freud. Justamente hay un tabú en la sangre, ¿no? Beber sangre en las culturas, sí hay algo, o sea, que está vinculado directamente con lo mágico. Ajá, y es que te estás tomando lo vital. Claro. Él necesita sangre para vivir. Es un líquido vital. Claro. Si en algo se debía de materializar esto que nos hace movernos, que nos hace pensar, en un primer momento fue en la sangre, ¿no? Un fluido completo y absolutamente vital, ¿no? Te cortas y
Y te desangras. Puedes valer madre en minutos, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues hay ejemplos de sacrificios desde la Grecia antigua, ¿no? O sea, Aquiles sacrificó 12 troyanos para Zeus. En Roma tuvieron que prohibirlo en el 97 a.C. O sea, pues era algo bastante común, ¿no? También como el sacrificio de los animales hacia los dioses, ¿no? Recuerdo por ahí ese pasaje de la Biblia, me parece que es del Éxodo. Creo que es cuando Moisés tiene que subir para la montaña, para las tablas, y deja encargado como una persona en la tribu. Y justamente pues les dice como no adoren algo más. Vayan a salir del huacal, exactamente, no sé, por favor, en lo que estoy, cuídenme el changarro bien. ¿Y qué es lo que uno hace? Y lo que uno hace es que creo que hacen el buey sagrado, ¿no? El buey de oro. Crean el buey de oro. Y entonces justamente hay esta cuestión como de sacrificios, ¿no? O sea, entregar la sangre, el cuerpo, la carne de un animal para una deidad. Exacto. Para X o Y deidad. También me estoy acordando ahora de... ¿Recuerdas de la leyenda de la Laguna Azul? La Laguna Azul, la película de El Chico y la Chica que quedan en la isla. Ah, sí, claro. Y hay como una cabeza gigante que está como fluyendo con sangre. Me recordó mucho como justamente hablando de estas cuestiones, tótem y tabú, tribus, la necesidad y el sangre, ¿no? El vínculo mágico hacia. La historia de la humanidad avanza y de nuevo nos encontramos con un viejo conocido para este podcast. La religión cristiana. Que dentro ¡Padre de Fortea! Sí, volvió a aparecer. Sí, ¿no? Te das cuenta porque es tan importante su influencia en el mundo, ¿no? Y bueno, dentro de las bases ideológicas de la religión cristiana y como diferenciador sobre otras religiones, se oponen completamente al sacrificio humano, con el argumento de que este sacrificio, el único sacrificio, el sacrificio es el que hizo Jesucristo. Es el más importante, el verdadero y el que le va a brindar la salvación a la humanidad. O el que le brindó la salvación a la humanidad, más bien. Sin embargo, pues una costumbre tan arraigada de lo que es el sacrificio es muy difícil de quitar. Incluso el mismo Dios juega con la idea del sacrificio humano cuando... ahí en la historia de Isaac, cuando, o habíamos dicho que era Abraham, ¿era Abraham o Isaac? Cuando le dice Isaac a su hijo, cuando le dice sacrifica a tu hijo para que demuestres que crees en mí. Exacto. Y cuando está a punto de hacerlo, le dice, era broma, ¿no? Sí, exacto. Te creas. Es lo que estamos hablando, ese Dios del Viejo Testamento. Era un tirano de verdad. También estoy recordando ahora, hablando del vínculo mágico y esta cuestión de absorber la fuerza y la esencia de la persona y vinculándolo con la cuestión judeocristiana. Al final de cuentas la comunión es lo mismo. No sé si lo vayas a tomar más adelante. Me estoy adelantando. No, ¿sí? Adelante, dale. Pues sí, claro. Justamente lo que sucede es que la iglesia cristiana, como para tratar de abstraer, de condensar ese acto de sacrificio, que era muy difícil de quitar, ¿no? Lo que hacen pues es convertirlo en la Eucaristía. Claro. Y pues ¿qué es esto, no? Que en las misas en realidad se trata un poco de hacer esta transfiguración, de que la hostia, ¿no? Que es una oblea santificada. Es una oblea bendita. Es una gloria. Mis papás me van a matar después de esto. Es una oblea que se bendice, se vuelve hostia, pero además durante la misa se trata de transfigurarla al cuerpo de Cristo. La carne de Cristo. Lo mismo con el vino, ¿no? El vino se vuelve la sangre de Cristo, que entonces uno tiene que tomar y lo hace para obtener la vida eterna cuando regrese Jesús, ¿no? Entonces, ese paralelismo de la vida eterna es muy interesante, sí. El vampirismo, pues miren, no estamos muy lejos, digamos. No, para nada. Siempre la religión judeocristiana haciendo las cosas como deslactosadas, light, descafeinadas, ¿no? O sea, como tomando lo chido de las culturas y nada más imponiéndole ahí su sello todo feo. Exactamente.
Conforme el cristianismo se difunde en Occidente, las prácticas sanguinolentas fuera de la Eucaristía, que antes alimentaba a cientos de deidades, serían consideradas paganas, malvadas o demoníacas. De hecho, el escolástico Isidro de Sevilla decía que los nigromantes, estas personas con capacidad de resucitar a los muertos, se engañaban a sí mismos, pues eran los demonios sedientos de sangre quienes regresaban aparentemente en forma del ser querido. Y bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. A pesar de que el hilo conductor de esta narración sí es la contraposición de lo cristiano contra lo pagano, porque al final sí fue algo importante para la figura del vampiro, la realidad es que el miedo a perder algo tan vital, algo tan sagrado como la sangre, pues es un temor ancestral, y por ello a lo largo de la historia ha generado entidades malvadas, no solamente dioses, como la figura de Lamia en la mitología griega, que pues como venganza de que Hera matara a sus hijos que tuvo con Zeus, pues vaga inmortal por el mundo antiguo buscando la sangre de los niños, ¿no? Algo que le da un poco de tintes de La Llorona, ¿no? Más adelante vamos a indagar en eso. Excelente. O también como Lilith, que pues empieza en la tradición de Mesopotamia, pero bueno, lo admite el judaísmo, etcétera. Y bueno, también obviamente consume sangre. Ya en un mundo con la cristiandad a tope, las deidades milenarias sedientas de sangre vagan por la tierra degradados a demonios, entidades, fantasmas o incluso humanos que han pactado con el diablo. Así tenemos una variedad abundante de chupasangres en el mundo, como el Gayal de la India, que fue un hombre que murió soltero y no tuvo un correcto funeral, y así buscan niños por las noches para beber su sangre; de Ardul de Irlanda, que vive en las ruinas de Strombo's Tree en Waterford, se levanta de su tumba en la oscuridad para buscar a una víctima a quien le dará un abrazo mortal y, claro, tomará su sangre. Esta y otras historias rondaron las mentes de gran parte de Europa por allá de 1700, donde el vampirismo fue tomado muy en serio. En este contexto entra en escena Lord Byron, poeta británico del romanticismo, que desde muy joven escribió, pero también viajaba. Tuvo un gran viaje donde conoció Portugal, España y, claro, los Balcanes, de donde Rumanía forma parte. Y si algo tenemos en común, tú, Luis Ferrusco, yo y la audiencia con el señor Byron, es que le gustaban las historias de terror. Bien. Y esto le permitió escuchar las leyendas de los lugares a donde iba, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho, o sea, que la gente abierta, ¿no? Como esas cosas, ¿no? Sí, completamente. Creo que es parte de lo que nos gusta a todos los fanáticos del terror, es juntarnos en la noche, después de una cena, después de una plática amena, y empezar a contar estas historias de terror como nosotros lo hacemos en este podcast. Es conocer también una parte de la cultura. Entonces es muy interesante de repente como hacer viajes y escuchar lo que los demás tienen que decir acerca de cosas que no pueden explicar. Claro, y ahora que lo dices es muy interesante porque sí, ¿no? O sea, creo que esta práctica de contar historias de terror es algo que puede ser muy familiar, también puede ser en lugares nuevos. Y me imagino también que para Lord Byron fue también una forma de conocer, por ejemplo, lo que no se debe hacer, ¿no? Imagínate que tú vas a un lugar en Egipto, en Rumanía, y te transmiten un poco de la moral a través de sus historias, ¿no? Claro. Y de lo prohibido y de lo que no deberías de hacer. Pues es que Totem y Tabú otra vez. Creo que hoy dedicado para... sí, este capítulo va para Sigmund Freud y Totem y Tabú. Excelente. Y bueno, esto le permitió a Byron escuchar las leyendas de los lugares a los que visitó, donde sin lugar a dudas conoció la figura del vampiro, como queda en evidencia en El Giaour, el poema que leí al inicio de este capítulo. Cabe señalar que hasta este momento el vampiro no sería un aristócrata. Según escritos de G.F. Abbott, investigador de la época, y cito textualmente, se considera que los vampiros son cadáveres de los excomulgados que han sido poseídos por algún espíritu maligno, actuando sobre el cadáver de forma que eviten totalmente la descomposición del cuerpo, logrando que abandonen sus tumbas al anochecer para salir a buscar alimentos.
Es decir, se convierte en vampiro un infiel a la religión. Exacto. Tienes que hacer algo muy transgresor para que te castiguen con eso. O sea, lo que hablamos, ¿no? Tal vez la vida eterna no es precisamente algo muy lindo. Mientras tú vives y los demás van muriendo y vas viendo cómo pasan los años y las generaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, quiero citar Only Lovers Left Alive. Tal vez no es precisamente no es precisamente una bendición viviendo de esa forma. Ajá, sí, porque cuando no tienes a alguien que te acompañe, no puedes ver el día. Exactamente. No puedes ir a la playa, ¿no? ¿Qué clase de vida es esa? No te saben los taquitos. No puedes echarte unos camarones en la playa, güey. Exacto. ¿No? Con una corona, ¿no? Sí, Dios. Completamente. Eso es lo que lo vuelve realmente transgresor y lo hace como una maldición. La vida eterna que tal vez debería ser desde la visión judeocristiana. Desde los dioses también, desde los dioses. Alimentas al Dios para que sea eterno. Algo que debería ser una bendición y algo que aspiraríamos todos, para el vampiro es una maldición y es algo pues por lo que no les gustaría pasar. Entonces, ya que estamos de acuerdo en que el vampiro tiene que ser un infiel a la religión, y esto está curioso porque, siento que también por eso se vuelve universal, porque ya no tienes que ser un vampiro cristiano, simplemente tienes que ser una persona infiel a la religión del lugar en donde estás, ¿no? Entonces eso ya le da como otra dimensión y le da chance para esparcirse a donde quieras. Porque mientras seas esa persona del cúmulo social, del grupo social, de tu pueblo, digamos, que está en contra de las creencias, entonces ya te estás ganando un lugar para regresar de la muerte, ¿no? Claro, y es que es como en Drácula de Coppola y ahora en el nuevo Drácula de Luc Besson. Si no lo han visto, vayan a Calaverita, vamos a hablar un poquito de eso. Retoma esa parte de Drácula. Me parece que eso no sale precisamente en la leyenda de Bram Stoker, pero como que lo que aporta Coppola es que él era un fiel seguidor de la iglesia. El problema es que cuando fallece su esposa y la iglesia no puede traerla de vuelta, entonces dice, ok. Cuando se enoja. Pues entonces se enoja y dice, pues entonces ¿de qué me sirve mi religión? ¿Para qué quiero mi religión? Cuando perdí lo más amado, perdí a alguien que me hacía increíblemente feliz. Esa es como una parte interesante de ser como transgresor, ¿no? Y entonces él se entrega al otro lado, ¿no? Él se entrega como al lado oscuro y bueno, pues obviamente lo excomulgan y tienes que ser muy profano para ganarte esa maldición. Sí, porque una de las cosas que nos dice Abbott también es que debiste de haber cometido actos terribles. Sí. Porque una cosa es que tú seas, digamos, de un pensamiento más liberal. Y otra cosa es que hagas actos que pueden condenarse, ¿no? Y que te hagan maldecido por su comunidad. Sí. Porque, o sea, sí te tienen que repeler al grado de decir... odiamos a este cabrón, claro, ¿no? Exactamente. Eso es lo que te tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer para ganarte el regresar del mundo de los muertos y para tomar la sangre, detalle importante aquí, de tus propios seres queridos. La leyenda primigenia del vampiro, bueno, ya digamos que vamos en la segunda era, si es que llegues, la condena también es quitarle la vida o convertir a tus seres queridos. Eso le da un matiz importante porque no es a cualquiera, ¿no? Claro. Porque creo que ahora puedes andar por el mundo como vampiro y chingarte tal vez a la mala persona, etcétera, ¿no? Claro, un Blade. Si yo fuera vampiro, pues no sé, güey, voy al grupo empresarial más cercano y de ahí me alimento, ¿no? Pero en este momento sí era de ir contra tu familia. Sí. Eso está bastante más pesado. Sí, es eso, es ser completamente transgresor. No se trata únicamente de violar un pecado capital, sino es cómo violas ese pecado capital, ¿no? Porque asesinatos, digo, no es que sea algo común y no es que sea algo que todos deberíamos hacer, pero cómo cometes ese asesinato, ¿no? O sea, cómo estás violando las leyes que te dicen que claramente no las hagas para ganarte una maldición tan grande. Ya para 1816, Lord Byron, en otro de sus viajes, coincidió con Mary y Percy Shelley. Sí, Mary Shelley, la famosa escritora. Y bueno, coinciden en la villa de Diodati, Suiza.
Y es aquí donde ocurre la ya mítica competencia de cuentos. En una reunión y después de que el grupo leyera Fantasmagoriana, una antología alemana de cuentos de terror, se proponen a escribir sus propias historias de terror. Y ahí es donde sale victoriosa Shelley con su cuento Frankenstein. Byron, por otro lado, escribió Fragmento de una novela, donde narra el viaje de dos amigos en el mar, donde uno misteriosamente va perdiendo vitalidad hasta morir en cuanto pisan tierra, y que, según se cuenta, Byron quería que este personaje regresara de la muerte como un vampiro. Otro de los invitados a esta reunión es el médico de Byron, John William Polidori, que tiempo después, con base en el manuscrito y sin la autorización de su autor, crea El vampiro, una novela donde por primera vez este ser es aristócrata y seductor, pues el médico intentaba personificar a su ex amigo Lord Byron. Este libro fue popular en su época y a pesar de que tanto Byron como Polidori murieron al menos 20 años antes de que Bram Stoker naciera, en 1847, esta lectura seguro fue inspiración para Drácula, y según el especialista en Stoker, David Scull, fueron también los cuentos que Bram escuchaba de su madre durante su infancia, en la que pasó varios años enfermo y bajo el influjo de las drogas de la época para curarlo, las que también influenciaron la novela que contendrá al arquetipo que hoy conocemos. Se ha dicho que Vlad el Empalador, el príncipe rumano, claro, sanguinario, sería parte de la inspiración, sí, pero pues según también Scull dice, es muy poco probable. O sea, lo que Scull dice es como... A mí lo que he investigado es que Bram Stoker conoció la leyenda de Vlad ya muy avanzado el libro de Drácula, okay, y toma de Vlad el Empalador su nombre, que era Dracul, que claro, significa dragón. Ajá. Es muy cagado porque, por ejemplo, Vlad el Empalador también tiene un personaje en What We Do in the Shadows. Esta serie son tres, los personajes principales son tres vampiros, y justamente los tres tienen son el arquetipo del vampiro en cierta región. Okay. Uno es el vampiro inglés, otro es Vlad el Empalador, y otra es justamente esta deidad griega que es vampiresa. Okay. ¿No? Entonces está interesante y está cagado porque sí están ahí. Conoces un poco de la cultura del arquetipo, de dónde viene cada uno. Y además, como no es tan claro, está interesante porque están ahí aventados como los easter eggs. Ajá. Claro. Y claro que si te gustan los vampiros, evidentemente los identificas y sabes como de, mira, está cagado. Stoker, ya con un pie en el mundo contemporáneo, pensaba en una secuela para su libro. También pensaba que se podía llevar al teatro, y se dice que si la vida le hubiera alcanzado, él no se habría negado a una adaptación cinematográfica, lo cual ocurre en 1922, 11 años después de su fallecimiento, en manos de Friedrich Wilhelm Murnau, bajo el nombre de Nosferatu. Este es el punto de partida en el que el arquetipo del vampiro moderno se replica en muchísimos productos culturales. Más películas, más novelas, coplas, arte. ¿Cómo olvidar la película mexicana del 57, El vampiro, protagonizada por Germán Robles? Claro, ahí está el arquetipo, ¿no? O sea, la forma en la que penetró realmente Drácula en la cultura fue un boom, y es lo que llegó a nuestros tiempos, ¿no? Como hemos indagado un poco en esta introducción que nos preparaste, cada cultura tiene su idea del vampiro. Aún así, cuando nosotros pensamos en un hematófago, en un ser que bebe sangre, justamente es muy probable que en nuestra imagen lo primero que pensemos es un cuate peinado para atrás con el piquito Chiqui Drácula, una capa, ¿no? Y un dije rojo. O sea, eso es lo que vamos a pensar. Sí, sin embargo, como ya exploramos, dependiendo de la cultura, puede haber distintos tipos de vampirismo, ¿no? Al final de cuentas, vampirismo significa alimentarse de la sangre de otro ser humano. Evidentemente, en el área que hoy se conoce como México, también existieron rituales relacionados con la sangre. Huitzilopochtli, el dios de la guerra azteca, solicitaba grandes cantidades de sangre. Y no podemos dejar de mencionar a Acanazotl, el dios murciélago de la cultura maya, asociado con el inframundo, la noche, la muerte y, claro, el sacrificio.
De igual forma, desde tiempos prehispánicos ya había un miedo por perder el líquido vital, y había entidades malvadas que se ocupaban de ello, como los Tlahtecotl, que guardan cierto parentesco con los vampiros europeos, inmortales, jóvenes, bellos, o ya en tiempos relativamente recientes, la Tlahuipuchtli, mujer condenada por la suerte, por el destino, a beber la sangre de animales y humanos, sobre todo niños, y cuya condición es más un suplicio para ella misma. Exactamente, yo tenía a la hora de investigar por el lado de México, porque siempre lo intentamos como aterrizar a nuestro lado y a nuestra cultura, y obviamente nuestros relatos van a ir por allá. Yo también llegué con las Tlahuelpuchi, que es como de una zona muy específica de Tlaxcala y de Puebla, ¿no? Es como de esa zona específica. Sin embargo, si buscas como vampiro en el diccionario del UNAM como de herbolaria, se manejan como distintos tipos de definiciones, ¿no? Entre ellos están como los Tlahuelpuchi, pero por ejemplo tenemos en San Luis Potosí a las Pame, tenemos en el estado de México a los brujos que chupan, o tenemos a los nahuales tlacique, que al final de cuentas siguen siendo como cuando te chupa la bruja, te chupa la sangre. Sí, sí, sí. Eso es lo que hace la bruja, te chupa la sangre. Entonces lo sigue volviendo a ser un hematófago. Por lo tanto, vampiro. Con la colonización, estas criaturas se vuelven demoníacas, y en los siglos posteriores, el boom vampírico de Europa tendrá eco en nuestro continente. Existe la leyenda del secreto de Luis Villasana de la época colonial, de la que no encontré mucha información, y si alguien la conoce, por favor comparta. Pero ya en 1800 también existe la leyenda jalisciense del árbol que sangra, que nos cuenta que los pobladores de Guadalajara encontraron cuerpos de animales muertos, pero drenados completamente de sangre. Rápidamente supusieron que el perpetrador era un vampiro, y de alguna manera dieron con él, clavándole una estaca en el corazón para acabar con su vida. Lo sepultaron en el Panteón de Belén, bajo una losa de concreto. Sin embargo, de la estaca que le clavaron salieron retoños, y poco a poco empezó a crecer un árbol, que saldría del suelo y que actualmente sigue estando frondoso en el lugar. Se dice que el árbol en ocasiones sangra en lugar de expeler savia, pero lo peor es que se supone que cuando el árbol muera, el vampiro regresará. Claro, una leyenda clásica, una verdadera leyenda clásica y muy bonita. Sí, me gusta muy mucho, bonita. Sí, un ciclo de vida ahí, completamente. O de muerte. Y ya después, en momentos más modernos y contemporáneos, el vampiro se integra a la narrativa mexicana en, por ejemplo, No Perdura, de La Medusa y otros cuentos marginales de José Emilio Pacheco, colección de 1959. Carlos Fuentes y Amparo Dávila también tendrán su participación en el imaginario vampírico. Así es como esta figura inmortal, maldita y nocturna hace eco en cualquier sociedad, pues hay un miedo trascendental a perder la vida, a que se escurra de nuestro cuerpo en cada gota o trago de sangre. Gran cosa, amigo. Qué viaje por todo el vampirismo, abordándolo desde y por todo el mundo completamente. Viajen y cuando viajen, escuchen lo que la gente tiene que contar, hacia dónde van sus historias y qué tienen que decir. Estoy pensando que el chupacabras de alguna forma es un vampiro. Creo que sí, y creo que tiene que ver un poco en cómo justamente se absorbieron estos mitos por parte de las comunidades rurales. De hecho, el primer cuento que traigo, ¿o es el segundo? Sí, es el primer cuento que traigo, habla un poquito al respecto. Ok, perfecto. Entonces pasamos directamente a las anécdotas y a los relatos, a la carnita del octubre. A las historias que hemos encontrado y que definitivamente tienen que ver con este tema. Perfecto, amigo. Yo les quiero contar un poquito más de contexto acerca de las Tlahuelpuchi, de las que hablamos en la zona de Tlaxcala y Puebla. Les voy a leer un fragmentito de qué es lo que se sabe de este mito en esas zonas, encontrado en el diccionario del UNAM de herbología.
En comunidades nahuas de Puebla y Tlaxcala denominan así al brujo, generalmente una mujer que se dice tiene el don de transformarse en un animal volador al que se identifica como una bola de fuego. Se alimenta chupando la sangre de las víctimas, de preferencia niños, en los que deja impresa la huella de sus dientes o moretones. Aquí se debería ver la chupada de la bruja, o ya me chupó la bruja. El término actual, tlahuepuchi, encuentra su equivalente en un tipo de brujo prehispánico. ¿Qué opinas acerca de esto, amigo? Acerca de las bolas de fuego. Hay como una conexión entre los nahuales, las brujas, las bolas de fuego y los vampiros. Como que tienen una raíz todos a la cual llegar. Sí, yo creo que es esencialmente yo creo que es el miedo a la magia, el miedo a lo desconocido. Creo que también cuando estos temas se hacen tabú, se vuelve difícil acceder a ellos y también terminas, y obviamente dan miedo, ¿no? O sea, ver una bola de fuego en la noche, güey, yo no me imagino en el humor científico de ver qué es, ¿no? O sea, tal vez yo estoy pensando más en correr. Entonces cuando se vuelve poco accesible, también se echa como en el mismo saco, ¿no? Como de, ya todos son nahuales, ¿no? Uh-huh. O también lo que hacían mucho la colonia, ¿no? De decir como, güey, pues estamos hablando de cosas que no son de Dios, pues entonces todo es maldito, todo ¿no? Está todo en la misma canasta, todas son brujas. Ajá, y no investigues porque también te maldices. Claro, completamente. Puede ir por ahí, exactamente, pero entonces la mitología va mucho más allá y la cosmogonía es mucho más grande. A mí se me hace muy interesante cómo se van vinculando unas con otras. Y ya hemos hablado mucho de las mujeres que son ave o mujeres como con formas, con patas de ave. Como que me llama mucho la atención que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces también como una parte de nahual. La onda del sincretismo en México es interesantísima y los relatos van por ahí. El relato que les traigo se llama El secreto de mis padres, es de Adolfo Ortiz y fueron hechos ocurridos en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Esto pasó hace mucho. Yo ahora soy viejo y como siempre digo, eran otros tiempos. Siempre me pregunté por qué mi papá no nos dejaba jugar en el patio, lavar ropa o simplemente salir de la casa después de que se metía el sol. Cuando mis hermanos o yo intentábamos salir de noche, mi papá se enojaba bien feo y nos regañaba muy duro. Nunca anduvimos ahí solos en las noches. Una vez, cuando tenía 12 años, se me pasó el tiempo jugando a las canicas con mis amigos en la calle. Cuando vi a mi papá a lo lejos llegar, recuerdo que hasta me sentí mareado. Ni siquiera agarré mis cosas y me metí corriendo a la casa. Mi papá ese día perdió el control, me pegó muy feo, tanto que hasta tuve que escaparme de la casa e ir a la casa de mi abuela, que vivía casi cruzando la calle. Unas horas después, mi papá fue por mí. Ya estaba más calmado. Noté que traía los ojos como si hubiera llorado. De regreso en la casa, me contó lo siguiente. Antes de que tú nacieras, tuvimos una niña, tu hermana Juana. Antes de venirnos al rancho, tu mamá y yo vivíamos a las faldas de un cerro, allá los tres. Cuando tu mamá se alivió, el médico le dijo que debía guardar reposo, y así le hicimos. Yo llegaba del trabajo y ya encontraba a tu mamá haciendo la comida o dándole de comer al bebé. Pero ese día fue distinto. Llegué y no oía ningún ruido. Entré pronto a la casa y tu mamá estaba dormida, pero bien profundo. Yo le gritaba y la movía y nomás no despertaba. Luego pensé, ¿dónde está el bebé? Porque no lo tenía a un lado, como siempre la acostaba. La busqué y la encontré debajo de las cobijas, allá por los pies, toda morada y sin moverse. Tu mamá se despertó, no sé cómo, y llevamos a la niña al centro de salud. Ahí nomás la vieron, les contamos cómo estuvo, pero dijeron que según fue una muerte natural. No quisieron ni sacarla de las cobijas, que los bebés, por estar chiquitos, a veces dejan de respirar, o que a lo mejor las cobijas la ahogaron. Total, nos trajimos a la niña a la casa.
Cuando tu mamá la estaba cambiando para ponerla en la cajita y enterrarla, fue cuando le vimos que en la pancita traía una mordida fea y morada alrededor del ombligo. Su carnita se sentía bien floja y blandita, como si nomás el cuero tapara los huesitos. Con el tiempo supimos que no era el primer bebé en irse así en el rancho. Decían que las brujas los chupaban y que dormían a la mamá y al tata. Querían a los niños que no estaban bautizados. Y yo estoy seguro que una maldita de esas se comió a tu hermana. Son relatos muy similares. Me gustó que cuando encontré este relato lo encontré en un post. Muchas personas comentaban casos similares, en los que se sentían, primero, que no podían despertar, que tenían como un terror nocturno, se les subía el muerto y evitaba que pudieran despertar. Sentían como un sueño y una pesadez muy, muy, muy grande, y que encontraban cuando despertaban, y afortunadamente 2 de las personas que comentaron abajo decían que sus hijas estaban como en medio de las camas, como en los huecos que hay entre la pared y las camas. Ajá. Y que no sé por qué, pero ahí es donde las suelen encontrar. Y hablan mucho como de estos colmillos en el ombligo y en la pancita, y hay marcas moradas. Entonces, todo esto de la bruja, se lo chupó la bruja y etcétera, va muy ligado por ahí. Claro, sí, y de hecho mi abuela, la mamá de mi papá, tiene un relato bastante interesante al respecto. A ver si lo puedo conseguir, si mi papá me lo puede platicar. Está bastante interesante y justamente tenía que ver con esto. Y pues la función de las tijeras y de los cuchillos en la almohada, ¿no? Que sí. Es el kit básico para tener a tu bebé en México es unas tijeras, ¿no? Unas tijeras, las cruces abajo de la cama, exactamente. Y también hay otros como formas de protegernos, ¿no? También como por ejemplo con herbolaria, con hierbitas. Todo esto lo encontré en ese diccionario que les comento. Está muy interesante si lo quieren visitar. Excelente. Este relato se titula Julián el Loco. Aunque no lo crean, en el pueblo de mi mamá existen vampiros. Recuerdo una ocasión en que un primo me señaló a una vaca que tenía una herida en el muslo, 2 puntitos de donde se veía que había salido sangre. Me dijo que la había chupado un vampiro. En ese momento mi tío interrumpió y dijo que así se le decía a los murciélagos. Pero mi tío tiene otra historia, una que casi no cuenta y que me impactó mucho cuando la conocí. Cuando era niño, mi tío iba a la escuela en el mismo grupo que Julián, un niño muy latoso, un jodoncito del salón, y se la traía contra mi tío porque vivían cerca y porque le tenía envidia. Ambos crecieron y cuando tenían como 18 años, Julián pasó por algunas desgracias. Sus padres fallecieron, uno por enfermedad y el otro, se dice, por tristeza. Así Julián quedó huérfano. Aunque los vecinos de la comunidad intentaban ayudarlo con comida y ofreciéndole trabajos, cada vez era más evidente que andaba por malos pasos. Ya sin supervisión se le hacía fácil irse de fiesta y consumir ciertas cosas más allá del alcohol. Poco a poco se le empezó a notar deteriorado. Actuaba de forma errática. A veces vagaba toda la noche por el pueblo. A pesar de tener casa, algunos días prefería quedarse en el parque pidiendo dinero. A veces los vecinos se compadecían y lo lavaban, pero en general podía estar sucio durante semanas. Una vez mi abuela se ofreció a bañarlo y darle desayuno. Estuvo en su casa una mañana y mi abuela le dijo que era bienvenido cuando quisiera. Lo invitó a la iglesia y fueron varios domingos a misa, aunque Julián se ponía muy mal. Una vez interrumpió al padre y como demente maldijo al cura y a Dios, tanto que mi tío lo sacó a empujones. Con eso, mucha gente dejó de sentir compasión y empezó a temerle, y así Julián se fue aislando cada vez más. Los papás, para evitar que sus hijos se acercaran a su casa, decían que estaba embrujada y que el diablo estaba adentro. Un día Julián simplemente desapareció.
Se dice que se fue al monte caminando y ya no regresó. Pasaron varias semanas y algunos lo daban por muerto. Mi abuela, preocupada porque no tuviera cristiana sepultura, mandaba a mi tío a buscarlo. Se buscó algún resto, pero nunca apareció nada. Por esos días, mi tío regresaba de trabajar en la madrugada y pasaba por la casa abandonada de Julián. Cuenta que por las noches podía ver a alguien que entraba y salía, que se veían formas dentro de la casa. Al mismo tiempo, en el pueblo empezaron a aparecer animales muertos, pero completamente drenados de sangre. Mi tío no sabe cómo llegó a la conclusión, pero supo que no era casualidad. Así que una tarde, sin decirle a nadie, fue a casa de Julián y le prendió fuego, esperando que lo que estuviera ahí muriera. La casa colapsó y los vecinos solo se ocuparon de que el fuego no se expandiera. Nadie preguntó por el origen. Mi tío cuenta que esa noche un sudor frío lo despertó en la madrugada. Pudo sentir un líquido caliente que le empapaba la camiseta, y cuando lo tocó y vio, era oscuro y viscoso. Sintió una gota caer del techo. Aunque la luz de la luna entraba por la ventana, estaba sumergido en la oscuridad. De repente, 2 puntos naranja brillante aparecieron en el techo, como ojos llenos de fuego. Mi tío solo atinó a preguntar: ¿Julián? Y un bulto negro se movió como si el techo fuera el piso. Esa cosa se arrastró hasta la ventana y salió. Mi tío prendió la luz y se dio cuenta de que estaba casi bañado en sangre. Se buscó alguna herida, pero no tenía nada. Aunque pocas personas conocen esa historia, mi tío, cuando anda tomado, asegura que Julián es un vampiro, que lo dejó sin casa y ahora vive en alguna cueva del cerro. Todavía anda por ahí, Julián. Sí, todavía anda por ahí. Y yo también me acuerdo que cuando fuimos con mi papá, ¿no? al Valle del Mezquital, que es esta zona de Hidalgo, donde pues casi es pura montaña en general, pero el Valle del Mezquital pues justamente es un valle y ahí se cultiva mucho. Y también recuerdo haber visto como a algunos animales con heridas, ¿no? Como en las patas. Ok. Y sí, se supone que hay un vampiro mexicano que es como la especie de murciélago que sí se alimenta de sangre de animales. Exacto, yo también había escuchado eso, ¿no? O sea, sí hay murciélagos que se llegan a alimentar del ganado, pero es lo máximo, ¿no? Uh-huh. Creo que ha habido casos muy aislados en los que muerden a un humano, pero son así contados con los dedos. No anden con miedo. Sí. Los murciélagos seguro tienen más miedo de nosotros que ellos, exactamente. Que a la inversa, ¿no? Que a la inversa. Muy, muy fuerte, amigo, el buen Julián. ¿Qué habrá hecho Julián hablando de todo esto para ganarse esa maldición? Pues tal vez puede ser bastante, ¿cómo decirlo? Una forma mocha de verlo. Pero pues esto de maldecir, ¿no? En la iglesia, de tal vez ser un rebelde, pues yo diría que con causa, ¿no? Como estas cosas que pasaron, pero de alguna manera creo que personifica el no tener familia, ¿no? Claro. Que a veces puede ser como muy mal visto por la sociedad, ¿no? Como no acercarse a otro círculo familiar, ¿no? Como dedicarse a la vagancia, ¿no? Que hasta hace tiempo era un delito en México, ¿no? Y maldecir, pues tal vez eran motivos suficientes para que la comunidad lo rechazara. Claro. No sé si para convertirse en vampiro, pero al menos sí tenía una especie de estigma, ¿no? Que ya vimos que es el origen de muchos vampiros. Claro, es como el paria de la sociedad. Muchas cosas se han dicho. Hay un indigente que vive fuera de Pino Suárez y es muy famoso. Es un indigente muy famoso que siempre está por ahí, pues gritando cosas, ¿no? O sea, gritando cosas a la nada y la gente ya lo conoce y hay muchas historias acerca de él, ¿no? O sea, que lo han visto hacer precisamente como pues cosas extrañas. Pero pues es parte de ser un paria, ¿no? Y es como de las leyendas que rondan en el Zócalo y de las leyendas urbanas. De las leyendas urbanas que pues todavía podemos como ir a ver, no sé si hablen de la misma persona. Ajá, claro. Claro, pero bueno, eso es algo como pues, muy de la sociedad, ¿no? Como inventar cosas
pues de personas menos desafortunadas y que no encajan en la sociedad por X o Y razón. Sí, como que de ahí tu imagen se va deteriorando, ¿no? Sí. Creo que cuando empiezas a tener como algún aspecto que no está bien visto, ya de repente como que incluso te empiezan a achacar cosas que tal vez no existen, ¿no? Pues es el pretexto perfecto. Sí, completamente. Cuando luces distinto a... Me acuerdo que justamente ahora ya me acordé de una historia. Mi tío que tiene una cabaña en la sierra de Santa Rosa. Hay un curandero de herbolaria que pues estudió realmente como medicina homeopática. Y a él le gusta estar por la sierra como recolectando hierba en contacto con la naturaleza para poder hacer pues sus extractos y su medicina alternativa. Y a él en la comunidad le llaman el vampiro porque pues sí se viste un poco como pues, dark, ¿no? Con gabardinas largas y así. Pero es muy chistoso porque pues él tiene como sus remedios de medicina alternativa y son muy buenos. Una vez me trajeron uno de él. Me dicen, es del vampiro, ¿no? Y era como... Estaba muy enfermo de la garganta y era como un extracto de una raicita en especial. Y me hizo sentir mucho mejor. Excelente. Pero bueno, pues como que los apodos, ¿no? De dónde nacen y también de dónde puede empezar el teléfono descompuesto de las cosas, ¿no? Sí, fíjate que a mí no me gustaría mucho ir caminando en el bosque y ver encontrarte una figura negra por ahí caminando, viendo hierbitas y hongos. Y salgo corriendo, ¿no? La siguiente historia es algo para que pensemos dos veces, tú y yo, que vivimos muy cerca de Mixcoac. Tiene que ver con una leyenda que ya hemos platicado aquí y también con uno de los capítulos que más les ha gustado, las leyendas y las historias del metro. Esta es una historia acerca del mítico del vampiro de Barranca del Muerto. Es de un usuario anónimo de Reddit. La estación Barranca del Muerto siempre ha tenido una vibra extraña. Mis colegas trabajadores dicen que es la estación más tétrica de toda la red, no solo por el nombre, sino porque seguido se reportan cosas raras ahí desde que se inauguró. Algunos mencionan ruidos extraños en los túneles, otros aseguran haber visto sombras moverse por las vías, pero muy pocos hablan de lo que yo les voy a contar. Hace 4 años yo trabajaba como operador de la línea naranja. Esa noche me tocó una de las últimas corridas cerca de la hora del cierre. El viaje iba tranquilo hasta que llegué a la última estación, Barranca del Muerto. Justo cuando estaba por cerrar las puertas para dirigirme al túnel de zona de maniobras, noté que una figura se subió al último vagón. Por la distancia no alcancé a distinguirlo bien, pero recuerdo que era un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo negro largo y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Las puertas se cerraron y empecé a avanzar hacia la zona de maniobras, molesto porque sacar a esa persona del convoy me iba a retrasar. Muchas veces indigentes se logran esconder y quedan toda la noche en los vagones, y es nuestro trabajo asegurarse que queden vacíos. Al entrar al túnel y comenzar la maniobra de retroceso, algo hizo que las luces del tren empezaran a parpadear para finalmente apagarse por completo. La cabina de control se quedó en completo silencio y entonces escuché un grito lejano. Detuve el tren de inmediato, tomé mi linterna y avancé hacia la parte trasera. Cuando llegué, la escena me dejó helado. Había sangre en el piso y uno de los asientos estaba destrozado, como si algo con garras lo hubiera rasgado. El hombre del abrigo negro seguía ahí, parado en una esquina. Su rostro era delgado y pálido, con la piel tan estirada que parecía un cadáver. Sus ojos brillaban con un tono rojizo y su boca, ahora mucho más grande de lo normal, estaba cubierta de sangre. A sus pies, en el suelo, un indigente que solía dormir en esa estación estaba tirado con la mirada vacía. Cuando subí mi linterna, el hombre ya no estaba ahí. De inmediato avisé por radio, pero la señal estaba muerta. Aterrado como nunca había estado, regresé caminando a la cabina de control, caminando lentamente por el oscuro pasillo de los vagones
y rezando, siempre apuntando mi linterna hacia el frente, pues sentía que el hombre me seguía entre los pasillos del túnel. Simplemente preferí no voltear. Al llegar a la cabina, me encerré y seguí rezando, esperando a que se restableciera el servicio. Debieron pasar unos 15 minutos cuando el encargado me radió. ¿Qué pasó, Juan? El tren se quedó parado y no contestabas. Oír su voz me tranquilizó. Se restableció el servicio. Acomodé el tren y les conté lo sucedido. Llegaron policías y paramédicos, pero no encontraron ni al hombre, ni al indigente, ni la sangre en el piso. Solo estaba el asiento destruido. Mientras los encargados levantaban el reporte del asiento, pues no había nada más que reportar, el jefe de seguridad me llamó aparte. No eres el primero que lo ve, pero si quieres seguir trabajando aquí, mejor ni vuelvas a mencionarlo. Te van a tirar de loco. Con el tiempo descubrí que la estación Barranca del Muerto fue construida sobre una antigua barranca, donde hace más de un siglo se decía que un extraño grupo practicaba rituales oscuros. Según los rumores, en esa zona se encontraron cuerpos sin sangre y con marcas en el cuello. Cuando construyeron el metro, los obreros reportaron desapariciones extrañas. Algunos decían que una figura oscura acechaba en los túneles. Al final las autoridades decidieron ignorar el tema, pero los trabajadores sabían que algo no estaba bien. Desde entonces, cada vez que hago la última corrida del metro, reviso bien cada vagón. No soy el único, todos los operadores lo hacen. Dicen que si ves a un hombre alto, con un abrigo negro y sombrero, subirse al tren en Mixcoac a altas horas de la noche, mejor te bajes en esa estación y esperes el siguiente tren. Verde. No, pues hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que ponernos en modo cazavampiros. En modo cazavampiros, sí, nos llevamos nuestra gabardina larga y nuestras espadas y nuestras estacas, la sangre y el agua bendita, el ajo. Sí, no, y es aquí en Barranca del Muerto, nos queda bastante accesible. No, pues lo que habíamos hablado en Relatos del Metro, ¿no? Creo que la mítica que hay alrededor del metro es muy, muy densa. Y sí, como que el vampiro de Barranca del Muerto ha cobrado especial importancia. Ahora, tengo una duda. Esto siempre como que me lo he preguntado en el mito del vampiro. Porque decías, ¿no? Como que en el relato no estaba la persona a quien mordió, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo el vampiro le hace o cómo decide a quién simplemente asesinar y quitarle la sangre y a quién convertir? Porque es algo como bastante común del mito vampírico, ¿no? Que conviertes a los demás, que tienes la capacidad de volver vampiros a otros. Y pues, no sé, en los productos culturales, pues a veces es como por pura intención, a veces es porque le quite poquita sangre, a veces es porque, no sé, como que hay muchos factores. Entonces yo decía porque pues igual y sí lo mordió, pero igual también lo convirtió y por eso ya no estaban, ¿no? Tal vez. Creo que la cuestión de convertir a alguien más tiene que ver con lo que mencionábamos de no pasar una eternidad solo, ¿no? Por eso Lestrade en Entrevista con el vampiro busca un compañero, comillas, porque no son nada sutiles en ese sentido. Anne Rice no fue nada sutil en Brad Pitt. Lo hacen como para poder compartir, según yo. No se trata de... No es como en Salem's Lot. Ajá, no es como en Salem's Lot, que se trata como de hacer una masa de vampiros, ¿no? Más bien creo que se trata de buscar una compañía y debe ser una muy buena compañía, porque imagínate que no soportes a la persona. Sí, entonces tal vez tienes que conocerla antes o algo, ¿no? 3 años viviendo juntos, no sé. Exacto. Sí, ¿cómo se le llaman? Las letras chiquitas de ser un vampiro, ser ¿no? Un vampiro, sí, no, esta es muy buena compañía, ¿no? Y bueno, ya el último relato para terminar este primer episodio se llama Pintor al óleo.
Como retratista al óleo varias veces he trabajado con personas de alto perfil económico. Con la tecnología y la impresión es bastante fácil para todos tener un retrato en casa, por lo que considero que las personas que quieren un servicio como el mío suelen tener un gusto especial o dar un regalo realmente inolvidable. Otra de las cosas que ha cambiado en la profesión es que hoy en día ya no hay sesiones presenciales. Usualmente el cliente me envía una foto de quien quiere que sea retratado y a veces con alguna petición especial. En cuanto termino el cuadro, se los envío vía paquetería. Por eso me sorprendió un poco cuando, en plena pandemia, me contactó un tal señor Gómez, asistente personal de alguien que solicitaba mis servicios. Le envié la información vía correo y recibí una respuesta un tanto extraña sobre qué tanto costaría si la pintura se hiciera en sesiones presenciales. Yo respondí que con las condiciones actuales no era lo ideal y que tratara de mantenerse al margen de las medidas. No supe nada en las siguientes semanas, pero una mañana tenía en mi bandeja otro correo. Esta vez, y de manera muy formal, se me hacía la misma solicitud, pero en este caso poniendo una cifra que era al menos el triple de lo que cobro normalmente. No voy a mentir. En esos momentos de incertidumbre el dinero me iba más que bien, así que accedí, no sin antes compartirle que necesitaría entonces varios requerimientos para evitar contagios. El asistente me contestó que eran conscientes y que tomarían las medidas que yo solicitara. Así que continuamos hablando del estilo que quería y determiné que me demoraría al menos 2 sesiones. El asistente me dijo estar en completa disposición de atender mis solicitudes sanitarias, pero que también tenía un par de peticiones a las que esperaba que yo pudiera pegarme. Me pidió que si profesaba alguna religión, evitara cualquier artículo que hiciera referencia a ello, ya que el cliente solía tratar con desdén a los creyentes por considerarlo una debilidad. También, al ser una persona importante, no debía llevar ningún celular u objeto de metal fuera de lo indispensable para pintar. Y por último, que tratara de tener la agenda libre los días de las sesiones para poder adaptarme si había un cambio en la agenda del cliente. Accedí y cuadramos la fecha y el lugar. La cita fue en una casa en el rumbo de la Bombilla y llegué en punto de las 4 p.m. según lo acordado. Conocí al asistente, el señor Gómez. Parco pero preciso me hizo pasar a una casa con un estilo sumamente minimalista. Daba la impresión de ser una pequeña mole gris. Me llevó al segundo piso y ahí, en una habitación con ventanales, me invitó a instalarme, en lo que esperábamos la llegada del cliente que hasta ese momento supe que se llamaba Emilio. Pasaron varios minutos y Emilio no aparecía. Asumí que tenía asuntos que atender y me dediqué a bocetear la habitación. La espera se alargó 2 horas y media, y entre disculpas y bocadillos, en realidad yo no tenía queja. Pasaban las 6:30 de la tarde cuando Emilio entró a la sala. La luz natural ya casi se había extinguido y encendió la bombilla de la habitación. Se presentó no sin antes disculparse. Intentó darme la mano, pero le recordé las reglas y también me disculpé. Emilio era alto, moreno y delgado. Casi no tenía cabello y tenía esa mirada de quien ya había vivido mucho. Vestía completamente de negro. Rápidamente me explicó lo que quería. Una pintura de cuerpo completo en 4 fases. Una de su perfil izquierdo, otra del derecho, una de frente y una más de espaldas. A pesar de las innumerables peticiones excéntricas de mi profesión, esta se me hizo particularmente extraña. Sin embargo, continué para preguntarle sobre el atuendo, la luz, la postura, a lo cual me respondió que así, con lo que llevaba puesto y con la luz que estaba en la habitación, y él solamente estaría parado. Sin hacer muchas preguntas, iniciamos con la sesión. Me gustaría poder decir más sobre ese tiempo, pero todo pasó muy rápido. A pesar de que fueron algunas horas, sentí las cosas fluir como si estuviera embriagado. Al finalizar la sesión, Emilio se retiró del estudio y Gómez me acompañó a la salida. Al siguiente día fue algo parecido. Emilio llegó al ocultarse el sol y la sesión se fue como agua. Al finalizar, le indiqué que para un tratamiento posterior y el enmarcado me tendría que llevar el cuadro a mi estudio, pero rápidamente me indicó que no, que así como estaba era suficiente y que la pintura no saldría de esa casa. Así que sin más le mostré el resultado final. Me cuesta describir su reacción.
Fue entre sorpresa, mucha emoción, pero sin decir una sola palabra. Tampoco le vi ni una sola lágrima, como si estuviera conteniéndose. Le pregunté si era de su agrado, y después de repetir la pregunta, ya que se encontraba completamente absorto, me dijo que la pintura estaba muy bien y que hace mucho no se veía tan bien reflejado en una pintura. Guardé mis cosas mientras él no dejaba de ver cada detalle del retrato. Cuando le mencioné que debía de irme, me contestó que entendía que estuviera fuera del protocolo, pero insistía en poder estrecharme la mano y darme un amable abrazo por el trabajo tan bien hecho. Lo dudé un par de segundos, pero después pensé que ya daba un poco igual la situación del contagio. Me estiró la mano y en cuanto la estreché, me congelé. Sentí que no podía hacer nada, que un frío tremendo no me dejaba mover. Él se aproximó hacia mí para abrazarme, pero junto con él toda la oscuridad de la noche se acercaba. Sentí mucho miedo y no sabía si estaba soñando. Di un pestañeo y de pronto él ya no estaba. La sala estaba vacía y con la luz habitual. Simplemente había desaparecido. Por la puerta y muy apresurado entró Gómez, que me acompañó a la salida, indicándome que pronto llegaría el pago a mi domicilio y que dábamos por completado el trabajo. Me fui muy extrañado en el taxi a casa. Casi no recuerdo tampoco el trayecto. Al llegar a mi apartamento, el teléfono no dejaba de sonar. Era mi mamá. Me dijo que había tenido un fuerte presentimiento de que algo malo me pasaba y que como no le contestaba se había puesto a rezar. Me hizo quedarme en el teléfono mientras seguía con su rezo. Recuerdo muy bien sus palabras. Me parece que es el Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cómo es? Un Dorian Gray, un relato muy, muy Dorian Gray. Sí, claro. Qué gran relato. Qué miedo también estar en la misma habitación con esa persona. Sí, completamente. Y creo que de lo que me gustó más de este relato es que cuando lo leí la primera vez dije, ya huevo, qué bueno que se salvó, qué bueno que no le pudo quitar la sangre. Uh-huh. Pero después, justamente cuando estábamos hablando con Daf, que este año nos hizo la foto, sí, pues nos habló de los vampiros energéticos. Claro. Y yo dije, y volví a leer este relato y dije, caray, o sea, tal vez no se fue limpio el pintor. Claro. Tal vez en este estrechar de manos se le fue algo de la energía y sobre todo que habla como esto de la embriaguez, ¿no? Uh-huh. Como de no sentir que estás presente y también siendo como que en este momento cuando tú estás creando algo, cómo te aíslas un poco del mundo exterior, claro, cómo pones mucho de tu ímpetu, cómo pones mucha energía, sí, pues tal vez ahí el vampiro se andaba saciando, ¿no? También, claro, completamente esa parte como creativa es muy interesante cuando entras como realmente a la zona, uh-huh, de la creatividad. Claro, también tiene sentido para mí que te esté robando una parte de... Uh-huh. Y al final de cuentas también le estás dejando como una parte de ti porque estás creando algo de cero. Ajá, sí, a través de pintura y un medio para plasmar esa pintura. Uh-huh. Antes se creía que la fotografía te robaba el alma y te robaba la energía. De hecho, recuerdo mucho a mi maestra de arte, precisamente en la carrera, una señorona de Rusia, que un día yo le quise tomar una foto y como que no se vio muy... con mi cámara análoga, y no se vio muy contenta, ¿no? Y me dijo, amigo, es que yo creo que las fotografías nos roban parte de mi alma. Ahora que lo pienso, tenía toda la onda de una vampira, ¿no? Porque siempre nos traía diapositivas de sus viajes. Uh-huh. Y era increíble porque nos mostraba, por ejemplo... yo qué sé, como las pirámides de Giza. Pues no tanto así, pero sí nos mostraba como las pirámides de Giza o un museo en particular, ¿no? O sea, como obras del Prado
O cuando vimos arquitectura también, como parte de la arquitectura que había visitado, parecía que había visitado todo el mundo. Y nosotros le preguntábamos, ¿cómo esa fotografía la tomaste tú? Y sí, amigos, perro, no preocupar por eso, por favor, admirar pintura. Tal vez no quería que la fotografiaras porque no iba a salir. Claro, ¿no? Porque en el mito vampírico, ¿sí?, ni los reflejos ni las fotografías, sí, porque al final las cámaras están construidas con varios espejos, ¿no? La reflex tiene un espejo, pero en realidad el espejo es solo para que tú veas, para que tú puedas ver. Sí, en realidad una cámara funciona como un lente por donde pasa la luz, o sea, algo que dirige la luz a el material fotosensible, que en las cámaras es la emulsión, el celuloide y el nitrato de plata, y ahí se estampa la luz. Entonces, en realidad los espejos no. Tendría sentido que no vieras a la persona a través del visor, porque ese sí es un reflejo. Ese sí es un reflejo. Pero bueno, amigo, entonces, con estos relatos damos por concluido el primer episodio de la 5ª temporada del Podtubre. Espero que les haya gustado y agárrense porque literalmente estamos prendiendo los motores. Exacto, y que nos puedan acompañar las siguientes semanas con más temas. Hemos seleccionado algunos de los que nos han compartido, otros que ya estaban en la lista de espera, pero bueno, ya saben que esto es para que lo disfruten, por favor. Siempre pensando en ustedes, siempre pensando en ustedes. Coméntenos, digan qué les pareció, compártanlo. Y si llegaron hasta aquí, queremos por supuesto agradecerles y decirles que si se quedaron con ganas de más, vayan a Calaverita, pásenla bien y tal vez laven un poco ese miedo que los relatos les dejaron. Mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar. Yo soy Jair Vivo. Y nos vemos la siguiente semana.